Bueno, vamos a empezar, ya son 10:17, vamos a empezar. Eh, Muy bien, ¿qué vimos la clase pasada, Víctor? Buenos días. Estuvimos revisando todavía la parte de la fetichización de la mercancía y vimos sobre cómo esta fetichización, a pesar de que, bueno, de que se haga consciente o se investigue científicamente, no por ello desaparece, porque es una condición histórico-social de la misma producción de mercancías. Y Marx, bueno, explica cómo esta fetichización se da tanto en la producción de mercancías como en aquellas categorías de la economía clásica que pretenden explicarla. Pero él nos explica cómo a partir de ¿cómo se puede decir? A partir del estudio histórico de otras sociedades, esa fetichización va desapareciendo, ¿no? Porque comprendemos las distintas formas en que se ha ido desenvolviendo el trabajo. Y esto es interesante porque justamente hay un párrafo en el que, como usted nos hacía ver la clase pasada, como el búho de Minerva, ¿no? Que Hegel cita en las lecciones del derecho, dice que todo fenómeno humano siempre ha acontecido ya antes de poder estudiarlo y comprenderlo, ¿no? Y justamente creo que esto ha sido algo que hemos estado repitiendo en las clases, de cómo el pensamiento también se ve de alguna manera unido, ¿no? A su contexto histórico y cómo es que este contexto determina de alguna manera lo que puede conocer y saber, ¿no? Muy bien. Adrián, ¿qué agregarías? Pues yo creo que Víctor lo dijo excelente, pero pues yo me estoy quedando mucho con las lecciones epistemológicas. A mí, sinceramente, Marx me está costando muchísimo trabajo y me quedaría como con la frase que recalcamos la última vez, que la verdad no desaparece la ignorancia necesariamente, que corresponde esta fetichización a otro tipo de configuración social. Es, digamos, lo que más se me ha quedado de la última sesión. Pero dime, Adrián, ¿cuáles son las dificultades que tienes con Marx? ¿Qué es lo que te ha resultado difícil de comprender? Yo diría que maneja muchos términos económicos que no acabo de comprender del todo, y eso que tomé un par de clases de, de las de administración. Estuve tomando, por ejemplo, ética y responsabilidad social, y también me costó mucho trabajo los términos económicos que utilizaban. Ya, o sea que eres resistente a la economía, digamos. Y yo creo que sí, doctor, me cuesta especial trabajo entender los conceptos económicos. Ya. Bueno, ¿qué agregaría Suciel de la clase anterior, de las clases anteriores? Pues hablamos de lo del fetichismo, del culto al dinero. Ponía, creo que marco el ejemplo del pañuelo de Messi, de cómo hemos caído hasta un cierto ridículo en cuanto a eso, ¿no? Y pensaba yo en esta semana, en este chiste que han estado haciendo en redes sobre que la economía se va a pausar porque nadie quiere gastar su billete, ¿no? Entonces, hemos caído hasta el ridículo de decir, prefiero guardar el dinero porque se ve bonito a realmente usarlo a como debe de ser, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pensaba yo en ese carácter fetichista en el que hemos ido cayendo y, y, pues veíamos, ¿no? Todo eh, la caracterización del dinero como trabajo abstracto y pues al final estábamos entrando en este cambio que hace Marx, ya directo hacia la economía política. ¿Qué agregarías, José? Sí, bueno, más allá de lo que voy a comentar mis compañeros del fetichismo y lo que se comentó, hay algo que me llamó mucho la atención y fue de particular interés para mí de la clase pasada, y es un problema correlacionado con la epistemología, y es como un problema se vuelve un problema para el conocimiento, ¿no? Y lo que me llama la atención y hizo mención es que
un problema se vuelve problema, por ejemplo, el fetichismo, como un problema, como una categoría que el conocimiento intentará resolver, y es que se vuelve problema en tanto que tiene un desarrollo real o objetivo. Es decir, que no es simplemente un problema que se dé al nivel interno de sus concatenaciones lógicas, así lo logro entender, sino que es un problema que se da en el nivel práctico y social, porque es en el nivel práctico social en el que tomar objetividad y en donde la conciencia común lo deformará creando una alineación e intentará resolverlo ya en conjunto eh, paralelo del conocimiento y la vida práctica, o la práctica. Pero me llama la atención a mí. Quizá una precisión, José. Es verdad, como dice Marx, que los problemas surgen porque el proceso social produce una vida problemática, digamos así, pero luego se convierte en un problema para el pensamiento, ¿no es cierto? Como Marx ha mostrado, la cuestión del fetichismo es una perspectiva natural para la conciencia inmediata. Y por tanto, el problema ahora, si es un problema real porque fue puesto por la situación histórica, ahora se ha convertido en un problema para el pensamiento, porque es el pensamiento el que tiene que trabajar sobre sí para descifrar ese enigma, puesto sin duda por las relaciones sociales, pero que debe ser resuelto en el orden del pensar. ¿Está bien? Sí, Bueno. Jorge, ¿qué agregarías? Jorge Castillo. Pues prácticamente ya dijeron la mayoría de cosas que vimos, ¿no? Que, por ejemplo, este tipo de fetichismo solo puede darse en el capitalismo, porque pues prácticamente el capitalismo nos hace pensar que vivimos bajo una ilusión de libertad, cuando prácticamente no es así, ¿no? O sea, se fetichiza el dinero a tal grado, como dijo el compañero, ¿no? Ya no se quieren gastar los nuevos billetes, ¿no? Porque son bonitos o ese tipo de cosas. Y también menciona Marx que pues debe de haber una relación entre el trabajo individual y el colectivo, y este mismo trabajo debe de hacerse consciente para que ya no se trate de caer en este fetichismo, ¿no? Y eso es lo que yo podría resaltar, ¿no? Donde se debe de resaltar este trabajo individual y colectivo. Sí, bueno, quizá Jorge, una precisión. Efectivamente, las relaciones sociales, como muestra Marx en otros momentos de la historia, son relaciones que se muestran inmediatamente, ¿no es verdad? El capitalismo tiene la particularidad de que al mismo tiempo, y eso porque el punto que tocaste me parece muy importante, al mismo tiempo le otorga una libertad al individuo, una libertad formal, como va a decir Marx y Hegel también, una libertad, pero lo ata a través de mecanismos económicos y sociales que no son perceptibles inmediatamente, pero que son perfectamente objetivos. No conviene llamarlos mentiras o ilusiones porque son procesos objetivos, pero es verdad que no permiten ver las relaciones sociales tal como son. Esa es la gracia del capital, ¿no? Que le ha dado a los individuos libertad, una libertad que es real en el plano de la conciencia, pero que es meramente formal porque nos ata a relaciones económicas y relaciones políticas y sociales que no son perceptibles, aunque son perfectamente objetivas. Yo utilizaría aquí quizá una expresión traída de otro filósofo que dice, es verdad que ahora las formas de sujeción ya no son violentas, ya no son cadenas, ya no son barrotes, pero ahora esas formas de sujeción siguen siendo eficaces, aunque son de un orden imperceptible. Eh, Esto para precisar un poco el comentario que hiciste a propósito de la libertad, ¿no? Sí, el capitalismo ha traído consigo un paso adelante en la libertad individual, pero a cambio ha construido justamente en estas relaciones fetichistas tal formas de sujeción imperceptibles pero reales. Nada más para eso. ¿Quedó claro,
Jorge. Sí, me quedó más claro, profesor. Gracias. Bueno. ¿Quién más puede agregar algo de la clase anterior o algo que desea agregar? Daniela, ¿algo que quieras agregar? No, doctor, nada que agregue, gracias. Bueno, ¿alguien más? Había por ahí alguien que quería hablar, me parece. Sí, era una pregunta. En la clase de economía política que estoy llevando, ahorita estamos viendo lo que son las clases sociales, ¿no? Y entonces Ajá. ahí el profesor utilizaba una distinción pues clásica en Marx, pero que a mí se me hizo muy familiar con Hegel, ¿no? Con la clase que tuvimos de Hegel, del en sí y el para sí. Entonces, hace rato que mencionaba usted lo que a veces llamamos, ¿no? Mentiras o cosas falsas, ¿no? O sea, son como elementos que se muestran en la conciencia en sí, ¿no? Pero que se vuelven conscientes en el para sí. ¿Sí está bien como lo estoy pensando o voy mal? Dame un minuto porque estoy un poco molesto del ojo. A ver, los términos en sí y para sí aplicados a clases sociales. Marx los utiliza en los escritos de juventud, donde todavía hay un discurso muy filosófico, digamos así, en torno a los problemas sociales. En el Capital las cosas no aparecen así. Tu profesor está usando categorías del joven Marx, no del Capital. De hecho, como, bueno, probablemente lo sabes, pero en todo caso, el Capital, en su versión manuscrita, termina con un apartado que se llama clases sociales, que Marx ya no llegó a escribir. El Capital termina en el volumen 3, cuando ya todo ha pasado, termina con las clases sociales. Pero Marx escribió apenas unos párrafos y no sabemos cuál fue no sabemos cuál sería el tratamiento que le daría. Yo creo que los términos en sí y para sí aquí se pueden aplicar, pero digamos, más bien referidos no a las clases sociales, sino al valor. Marx ha insistido que el valor como forma valor, solo se muestra en el intercambio, solo se muestra en el para sí. Es verdad que la mercancía en sí posee valor, porque posee trabajo humano, un tiempo de trabajo determinado que está inserto en la mercancía en cuanto tal, pero solo muestra su valor en el intercambio. Ese es un aspecto muy importante porque dice Marx, justo porque el valor solo se muestra en el intercambio, lleva muchos equívocos, lleva la idea de que el valor es meramente relativo, cuando no es así, solamente que si la mercancía tiene un valor en el momento que se produce, pues solamente lo muestra en el momento en que se intercambia. Y eso es un poco el tema que va a ocuparnos probablemente el día de hoy en parte. Yo diría que esas categorías en sí y para sí deben usarse, en este caso que estamos trabajando nosotros, respecto al valor. No, a mí no me convence mucho la idea del en sí y para sí aplicado a las clases sociales, porque ese era un tema que tenía que ver más bien con cuestiones de alienación, ¿no? Lo que sería la clase en sí, lo que sería la clase para sí. Es decir, lo usaban en el sentido de una clase es para sí cuando se hace consciente de su situación, cuando deja de ser una clase que vive bajo el fetichismo. A mí ese discurso no me gusta mucho, pero no quisiera intervenir porque pues, tú estás, eh, digamos, alimentándote de otras fuentes que no quisiera yo perturbar. ¿Vale? De todos modos, gracias. Déjame insistir, esas categorías más, las usa el joven Marx, no el Marx, ni siquiera el Marx político, ¿eh? Hasta donde yo recuerdo, a ver, déjame pensar. No, yo no recuerdo, por ejemplo, que en el trabajo de la comuna, en la lucha de clases, la guerra civil en Francia, utilice esas categorías. Que yo recuerde, no, pero bueno, ya veríamos. ¿Alguien más?
Si no hay alguien más, entonces volveríamos al texto. Hasta yo recuerdo, nos quedamos en la página 97. Sí, ¿puedo intervenir tantito? Sí, por supuesto, Marco. Sí, es que, bueno, creo que es como muy interesante que veíamos en la clase pasada, justo a través de la problematización del fetichismo de la mercancía, cómo el proyecto de Marx se cerraba, ¿no? Cerraba esta parte, digamos, de los senderos escarpados, en tanto que ya se posiciona claramente ante sí mismo como un pensamiento crítico, ¿no? Esto lo traigo a colación porque justo en este capítulo del fetichismo se hace evidente este proyecto de inversión a la manera, pues, justo del camino de desesperación o de los obstáculos epistemológicos en Bachelard, ¿no? Justo creo que este rollo de los senderos escarpados pues tiene aquí una clarificación en tanto que se busca vencer el carácter inmediato de la realidad, ¿no? Y justo todo este capítulo está como, pues centrado, por así decirlo, en recuperar y darle un cierre a todas las categorías previas que se venían articulando de manera lógica para mostrar en un problema pues ya muy tangible, que es justo el carácter fetichista de la mercancía, como pues todos estos procesos sociales necesitan un examen reflexivo muy intenso y justo todo este recorrido de categorías, ¿no? Veíamos las tres condiciones que permiten que emerja el fetichismo en una sociedad y cómo estas tres condiciones son las condiciones inmanentes del modo de producción capitalista, ¿no? No hay nada fuera de estas tres condiciones que siga, o más bien dentro de este modo de producción no pueden faltar estas tres condiciones para hablar del fetichismo, ¿no? Y de hecho veíamos que el fetichismo es como se adhiere inmediatamente a todo producto en un modo de producción capitalista, ¿no? Esto también lo llamo a colación porque también nos permite pensar mucho en términos de tránsito, pues el modo de producción capitalista, ¿no? Y justo pienso también que nos permite este análisis del fetichismo caracterizar muy bien el proyecto de Marx en tanto que científico y no como ideológico, ¿no? En tanto que le da una necesidad de existencia y una potencia objetiva de existencia al fetichismo y no busca como algunas propuestas un poco más sensualistas o ideológicas, el antifetichismo, este tipo de salidas que no comprenden el carácter histórico y completamente determinante de este tipo de relaciones que se encubren, ¿no? Entonces, creo que justo podemos caracterizar el proyecto de Marx muy bien en términos científicos, viendo justo el problema del principio, de cuál es el punto de partida, cuáles son las tres características esenciales a todo producto que se genera en un modo de producción capitalista. Y por último, pues esta distinción con las propuestas ideológicas y lo que es científicamente concreto, que es hacer evidente el presente, ¿no? Sí, coincido enteramente contigo, Marco. Déjenme insistir en este punto porque creo que es muy importante para la concepción que uno se forma de Marx. Lo que hemos visto es que la mercancía y el valor son para Marx las claves, los núcleos, el núcleo elemental más característico del modo de producción capitalista. De manera que para Marx el descubrimiento del valor, de la teoría del valor, de la forma valor, es esencial para comprender este modo de producción. Lo digo porque hay diferentes lecturas de Marx que sostienen que hay que renunciar a la teoría del valor y quedarse con todo lo demás, lo que equivaldría a desnudar a Marx y pretender sacarlo a pasear. Me parece que es muy importante que quede claro la gran importancia, perdón la redundancia, la gran importancia que para Marx tiene el problema del valor. Por eso esta parte es epistemológicamente importante. No se puede ser marxista si se renuncia a la teoría del valor. Se puede ser cualquier otra cosa, eso por supuesto,
pero no se le puede atribuir a Marx la idea de dejar de lado el problema del valor y luego pretender que se sigue estando en Marx. Ya lo digo porque hay muchos que inventan a partir de Marx sus propias ideas. Por supuesto tienen derecho, ¿no? Cada uno tiene derecho a pensar lo que desee. A lo que no tiene derecho es atribuírselo al pobre de Marx. Esta clase busca justamente decir, esto es Marx. Sí, después hay versiones que quieran modificar, si después, bueno, eso es ya decisión de cada uno, pero no es atribuible a Marx. A Marx lo que es fundamental, para Marx lo que es fundamental es esta cuestión del valor, porque como nos ha dicho y nos va a decir a partir de hoy, caracteriza este modo de producción como un momento histórico absolutamente particular y transitorio. Esto es para Marx crucial. Si se elimina esta parte histórica del valor y de la forma valor y de la forma de producción de las mercancías, lo demás ya no es Marx, es cualquier otra cosa excepto Marx. Me parece un punto que es necesario subrayar para que ustedes en el futuro enfrenten otras lecturas de Marx y sepan a qué le van tirando, ¿no? Van a encontrar muchísimas versiones. Justo el otro día, hace rato Alfonso hablaba de unas páginas de Marx y de Hegel en internet. Bueno, lo que yo he podido ver en estos días es que hay una oferta tremenda, tanto de Marx como de Hegel, ¿no? No faltan los que en 25 minutos describen la fenomenología, ¿no? Y en 1 hora y media se despachan a Marx. Bueno, cada uno sabrá, pero nosotros hemos cogido la ruta más pausada. Pero así como ven, con nuestro pasito de tortuga, ya vamos en la página 97, ¿eh? No es, tampoco esto se nos puede acusar de inmovilismo, ¿ok? Oiga, doctor, ¿Vale? entonces usted comparte esa idea que se tiene general de que sí se tiene que hacer esta división entre el joven Marx y el Marx maduro. Porque cuando menos yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, efectivamente, no se puede decir que ya en los primeros textos de Marx se puede encontrar el capital, por ejemplo, en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, pero sí veo como ciertos esbozos, aunque todavía no totalmente acabados, pero yo no comparto como esta división, porque a mí me parece que más bien, y ahí, incluso hasta ahí se acerca a Hegel, ¿no? En esta evolución que va teniendo de unos textos a otros, ¿no? Y se ve justamente, creo que el término del joven Marx para mí viene a partir de los Grundrisse, ¿no? O sea, ya de los manuscritos que hace antes de escribir El Capital, ¿no? Creo que ahí es donde se acaba, para mí, cuando menos, el joven Marx y empieza el Marx maduro, digamos, ¿no? Dame un minuto porque parece que no conecté la batería de mi computadora. De manera fetichista, prendí el conector de electricidad, pero no lo conecté a la corriente. Eso es fetichismo. Bueno, tú tienes derecho a pensar como prefieras, Alfonso, nada más que yo te digo, tendrás que probar que hay una continuidad entre ambos. Cuando tú dices esbozos, exactamente qué quieres decir. Prefiguraciones, No, me refiero a que ya empieza a manejar los términos. Por ejemplo, en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, ya habla por ejemplo, de lo que es el capital, ya habla de trabajo, obviamente no tan pero eso, a ver, acabados y no en los términos que lo usa en el capital, pero
Ya se Bueno. empieza a ver cómo va avanzando en estos términos, que luego va a terminar de explicar completamente en el Capital, ¿no? No voy a discutir ese punto, Alfonso, pero la lectura del 44 la debe enteramente a la economía política clásica, que por cierto apenas conoce. Entonces, ¿cómo puedes ponerlo en continuidad si nos va a decir justamente hoy que lo que él ha hecho es romper con la economía política clásica? En fin, eso es un problema que te pido que tú reflexiones por tu cuenta. No es un tema que yo desearía abordar aquí, pero justamente Marx nos va a decir en este momento, pues, en la economía política clásica a la que yo aprendí justamente estos elementos, no pudo encontrar lo que yo sí he encontrado. Si eso no es una ruptura, bueno, pues a ver cómo se piensa, ¿no? Bueno, volvamos al texto entonces. Dice justamente en la página 97 al final, ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor y descubierto el contenido oculto de esas formas. Ya habíamos visto que efectivamente la economía política clásica hizo un análisis de la mercancía, descubrió el valor de uso, descubrió el valor de cambio, ¿no es cierto? Colocó al trabajo al tiempo de trabajo como productor de valor, pero, dice Marx, fue una forma incompleta. La nota es interesante porque dice, se refiere a Ricardo, ¿eh? A ver, déjenme hacer una pequeña presión antes de empezar. Probablemente la clase del día de hoy va a tener muchos tintes epistemológicos, ¿eh? Tengan paciencia porque creo que es importante para redondear esta parte y ya les explicaré cómo vamos a seguir en la lectura. La nota es importante porque se refiere a Ricardo, a quien Marx aprecia especialmente. Marx tiene un gran aprecio por Ricardo porque piensa que es el economista más serio y que llegó más profundamente en las contradicciones del capital dentro del ámbito de la economía política. Con Ricardo, en cierto modo, como nos explicó en algún momento, se cerró la economía política científica y empezó el duelo de espadachines, ¿no? Y entonces la nota se refiere a Ricardo y dice, en lo que se refiere al valor en general, la economía política clásica, estoy leyendo la nota 31, en ningún lugar distingue explícitamente y con clara conciencia entre el trabajo tal como se representa en el valor y el mismo trabajo tal como se representa en el valor de uso de un producto. ¿Qué le falta a Ricardo? Le falta la categoría de trabajo abstracto, que Marx considera ser el primero que enuncia. En realidad, utiliza esta distinción de manera natural, la utiliza porque, por supuesto, él ve que hay un trabajo impreso en el producto y otro trabajo que es el que se imprime en el valor, pero no tiene idea de que la simple diferencia cuantitativa de los trabajos presupone su unidad o igualdad cualitativa y por tanto su reducción, a trabajo abstractamente humano. ¿Qué le pasa a Ricardo? Que como no hace esa distinción analítica, pues suele encontrar, la nota es muy larga y no la voy a leer, pero suele encontrar, dice Marx, las categorías de trabajo mezcladas entre sí, y por eso adhiere a esto detrás sí, que lo mismo había dicho, el trabajo es por supuesto creador de valor, pero no logran diferenciarlo del trabajo abstracto. Como hemos visto, la categoría de trabajo abstracto es fundamental porque el dinero no es otra cosa que la materialización, la visibilización del trabajo abstracto. El trabajo abstracto, por supuesto, es un concepto en Marx, pero no es solo un concepto, es el concepto que permite pensar efectivamente el intercambio generalizado de mercancías, es decir, el valor. ¿Sí se comprende esto? Claro que es un concepto, pero ese concepto no está en mi cabeza. Si lo quieren ver objetivamente, está en el dinero. El dinero es efectivamente la manifestación de ese trabajo abstracto. ¿Sí queda claro? Dice Marx entonces, la economía política examinó esto, solo que nunca llegó, esta nota ya la leímos, pero vale la pena rehacerla para reafirmar lo que hemos venido diciendo. Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma. De por qué, pues, el trabajo se representa en el valor. ¿De a qué se debe que la medida del trabajo, conforme a su duración,
se representa en la magnitud de valor alcanzada por el producto de trabajo. Esta nota me parece fundamental en el proyecto de Marx. Nunca se preguntaron en la economía política clásica ¿por qué emerge la forma mercancía? ¿Por qué un producto de trabajo adquiere la forma de valor? ¿Por qué la magnitud de trabajo ahora se presenta como magnitud de valor? ¿Por qué? Los economistas clásicos tienden a tomar las cosas en su inmediatez. Como dice Marx previamente, el que intercambia mercancías, lo que se interesa es cuánto trabajo de otro va a adquirir a través de su propio valor. Eso es lo que le interesa. Para él, la relación mercantil, la relación de intercambio agota el problema. Para Marx no agota el problema, porque hay que preguntarse antes del intercambio qué es lo que posibilita, qué es lo que da las condiciones de posibilidad a esto. Déjenme detenerme a este punto para hacer un pequeño pasaje. Cuando digo condiciones de posibilidad, estoy justamente pensando en el sentido de crítica que desde Kant apareció y que se modificó profundamente tanto en Hegel como en Marx. Crítica quiere decir preguntarse por qué lo aparente se muestra como apariencia. ¿Qué es lo que lo hace posible en tanto que apariencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que un objeto sea lo que es, lo que dice ser? ¿Sí se ve? Para Marx esta es la pregunta fundamental. Criticar quiere decir justamente no asumir como dato la apariencia del intercambio, no asumir como dato la existencia de la mercancía, no considerar como un simple hecho que las cosas se intercambian y por tanto generan valor, no ver al capitalismo como un dato natural. ¿Sí? La nota que sigue ahí es muy importante. Dice Marx abajo, una de las fallas fundamentales de la economía política clásica es que nunca logró desentrañar, partiendo del análisis de la mercancía y más específicamente del valor de la misma, la forma del valor, la forma misma que hace de él un valor de cambio. Ya hemos visto que el concepto de forma es muy importante porque para Marx quiere decir históricamente los productos de trabajo obtuvieron la forma de valor. Ahí es crucial. Lo que le faltó a la economía política clásica es justamente comprender históricamente la emergencia del capitalismo como un momento particular de la historia de la humanidad. Esa es la ausencia, ¿no es cierto? La ausencia fue que nunca se preguntaron cuáles fueron las condiciones de posibilidad por las cuales el trabajo humano se convierte ahora en valor. ¿De qué manera surge algo que se puede llamar mercancía, cuya existencia aparentemente estaba previamente, pero no era todavía bajo la forma de su concepto? ¿Sí queda claro? Precisamente en el caso de sus mejores expositores, como Adam Smith y Ricardo, trata la forma del valor como una forma completamente indiferente o incluso exterior a la naturaleza de la mercancía. Este es el paso que Marx ha dado, este es lo que él ha logrado descubrir, lo que él ha logrado por fin reconocer. Esa es la originalidad del capital. Ya hemos visto que Marx tuvo muchos problemas para comprenderlo él mismo, ya escribiendo el Capital, como hemos visto en el Capital, hay al principio, y por eso tuvo que redactar varias veces la primera parte, hay al principio la vacilación de qué es el valor, cuál es la forma valor. Al inicio de la escritura del Capital, Marx todavía no lo tiene claro él mismo, y ahora que lo aclara, nos hace ver justamente dónde está el punto central. Preguntarse críticamente por qué las cosas se muestran como se muestran, por qué los productos de trabajo se hacen mercancías, por qué la magnitud de trabajo contenido en un producto se convierte en valor, por qué hablar del valor que se convierte en el núcleo, en el núcleo en el sentido de elemental, del modo de producción capitalista. ¿Sí? Ello no solo se debe a que el análisis centrado en la magnitud de valor absorba por completo su atención. Dice Marx, no es solo porque solo presten atención al intercambio, no es solo eso.
no es solamente porque se fijen en el intercambio de mercancías, sino que hay una razón más fundamental, dice Marx. Obedece a una razón más profunda. La forma de valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado como tipo particular de producción social y con ello a la vez como algo histórico. ¿Cuál fue la falla de la economía política clásica? Que justamente no logró ver el capital como un producto histórico. Creyó que el capital era simplemente la forma permanente de producción de la humanidad. Pensó que la mercancía, el trabajo, como parecen universales, el dinero, como parece universal, pues entonces toda la humanidad no era más que variaciones de esa misma permanencia. Y Marx dice justamente que no. El concepto de valor hace ver que el capital es un producto histórico particular que no podía existir previamente, que existe actualmente y que sin embargo su desarrollo lo lleva a su extinción. Eso es hacer historia. Eso es introducir el concepto de historia realmente en la teoría. La teoría descansa justamente en esa transitoriedad del modo de producción capitalista. Eso es Marx. Si le quitan eso a Marx, ya no es Marx. Será lo que ustedes quieran, pero ya no es Marx. ¿Sí queda claro? Estas notas de Marx son muy importantes por eso, ¿no? Si nos confundimos y lo tomamos por la forma natural, eterna de la producción social, pasaremos también por alto, necesariamente lo que hay de específico en la forma valor y por tanto en la forma de la mercancía desarrollada luego bajo la forma de dinero, de capital, etc. Si perdemos de vista esto, pues entonces lo único que vamos a lograr es que perdemos de vista la especificidad del modo de producción capitalista. Y se acuerdan que desde la introducción Marx dijo, mi propósito es encontrar la ley que rige la aparición, desarrollo y extinción de este modo de producción. Ese es el sentido del capital. Encontrar la ley específica que permite comprender la irrupción, el desarrollo, las transformaciones y la eventual desaparición de este modo de producción, que ahora, como vemos, descansa justamente en comprender el valor. El valor va a ser justamente la noción crucial del capital. Ya vamos a ver que la primera definición que presenta Marx del capital es justamente valor que se valoriza. Esa es la primera definición del capital. El capital, va a decirnos Marx, no es ni las máquinas, ni los edificios, ni el dinero. No, no, no. El capital es valor que se valoriza. Trabajo humano que se reproduce y se amplía. Ese es el capital. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro este punto? Por eso, en economistas que coinciden por entero en cuanto a medir la magnitud del valor por el tiempo de trabajo, se encuentran las ideas más abigarradas y contradictorias acerca del dinero. Marx va a dedicar una parte importante a comprender el dinero porque dice, se puede aceptar fácilmente que las mercancías se intercambian en términos de valor, de magnitud de valor. Eso la economía política clásica ya lo sabe y cualquiera lo acepta. El problema es no comprender que eso no define al valor, sino solamente define la manifestación del intercambio, el fetichismo de las mercancías. Y por tanto, es confundir nuevamente las cosas y hacer las ideas más abigarradas del mundo. Hay un profesor muy renombrado entre nosotros que dice que la plusvalía viene de la nada. Realmente, vean ustedes, para Marx, uno no puede hablar con esa ligereza del capital, ¿no es cierto? Uno no puede hablar con esa ligereza del capital. Para que se produzca valor, y sobre todo para que se produzca plusvalor, hacen falta condiciones históricas y sociales extremadamente complejas. Extremadamente complejas. Uno no puede sustituir eso con una mera metafísica. Es muy importante comprender esto que Marx está diciendo, porque si no, pues aparecen las ideas más abigarradas posibles, ¿sí?
Otra vez, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero no tiene derecho a atribuírselo a Marx, ¿no? Para dejar claro, dice Marx de una vez por todas, digamos que entiendo por economía política clásica, estoy leyendo la nota de la página 99. Para dejarlo de una vez por todas claro, digamos que entiendo por economía política clásica toda la economía que, desde William Petty, ha investigado la conexión interna de las relaciones de producción burguesas por oposición a la economía vulgar. Entiendo por economía política clásica eso, por oposición a la economía vulgar, que no hace más que deambular estérilmente en torno a la conexión aparente, preocupándose solo por ofrecer una explicación obvia de los fenómenos que podríamos llamar más básicos y rumiando una y otra vez para el uso doméstico de la burguesía el material suministrado hace ya tiempo por la economía científica. De una vez por todas, dice Marx, entiendo por economía clásica aquella que se preocupó por descifrar el núcleo interno de las relaciones sociales capitalistas. Y llamo economía vulgar aquella que se dedica a rumiar las apariencias del intercambio sin agregar nada importante y, por el contrario, defendiendo simplemente el punto de vista del mercader más barato. La economía, ¿se acuerdan que en uno de los prólogos nos dijo, después de Ricardo, la economía política oyó las campanas de muerto, la enterraron? La economía política clásica, que se interesaba en comprender el núcleo de las relaciones capitalistas, dio lugar a espadachines a sueldo que ahora solo se dedican a defender los intereses de la burguesía y no agregan teóricamente nada porque se mantienen en la mera apariencia. Pero por lo demás, en esa tarea, la economía vulgar se limita a sistematizar de manera pedante las ideas más triviales y fatuas que se forman los miembros de la burguesía acerca de su propio mundo, el mejor de los posibles, y a proclamarlas como verdades eternas. Bueno, pues ahí tienen a Marx en cuerpo entero, ¿no es cierto? Ahí está diciéndonos Marx claramente, entiendo por economía científica aquella, entiendo por economía vulgar estos que se la pasan hablando solamente de apariencias y defendiendo la idea de que el modo de producción capitalista es el mejor de los mundos posibles y además eterno. Ya podrán ustedes saber quién es vulgar y quién es científico. ¿Sí queda claro? Aquí Marx, me parece, está desatando toda la furia de sus prusianas, ¿no? De sus bellas prusianas. Está desatando toda la furia de sus hemorroides, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decía, tengo hemorroides y me duelen un montón, pero la burguesía se va a acordar de mí ahora que lea lo que estoy escribiendo? Pues aquí está escrito con sangre de las bellas prusianas, como les decía él, ¿no? ¿Sí queda claro? A formas que llevan escritas en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre ese proceso, la conciencia burguesa de esta economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Si nosotros juzgamos que esta forma de producción es eterna, inmóvil, invariable, pues estamos defendiendo simplemente la economía vulgar. Si por el contrario nos colocamos pensando de qué manera podemos caracterizar este modo de producción y sus leyes fundamentales como un modo de producción transitorio, estamos haciendo efectivamente análisis, crítica interna de las relaciones sociales de nuestro tiempo. Me detengo porque creo que es muy importante todo esto y me gustaría conocer sus puntos de vista. ¿Cómo la ven? Aquí está Marx cerrando este apartado y diciéndonos, miren, aquí está el punto de separación. Aquí está el punto en donde ya no nos confundimos. Aquí está el punto en donde ya no nos mezclamos con todos. ¿Cómo la ven? ¿Comentarios?
A ver, Federico, opiniones. Sí, justo estaba decidiendo si prender, digo, si levantar la mano o no. En otra clase de marxismo clásico estamos leyendo a un maestro de ciencia política que se llama José Ferraro, y él menciona en un capítulo que Marx se destaca por tener una filosofía política económica humanista, más que nada, ¿no? De hecho, en este texto se señala que está tergiversado como desde los escritos de Lenin sobre la necesidad de la violencia, ¿no? En la revolución proletaria. Sin embargo, esta responde al contexto ruso. Específicamente, entonces, en lo que estamos viendo es esta separación entre estos capitalistas, pues, burdos, ¿no? Que se quedan en la apariencia y no van más allá del génesis. Y esa es la cuestión que hemos estado señalando a lo largo de este último apartado, que es donde vemos la economía política clásica, que es esa separación, ¿no? Que si bien sí llegan a ver la apariencia de la forma valor, no la dimensionan en este carácter bifacético, en valor de uso y valor de cambio, y mucho menos en el génesis del capital, ¿no? A ver, Federico, déjame empezar por expresar mi amistad por Josep Ferraro. Era un hombre realmente muy bueno, muy buena persona. Fue profesor de la universidad, lo conocí bastante bien. Pero Josep tiene una lectura cristiana, francamente, de Marx. Francamente cristiana. Un profesor bromeaba diciendo que Josep Ferraro era tan dogmático que le parecía que el Papa actual era un hereje. La broma es curiosa, ¿no? Porque si tú piensas que el Papa actual es un hereje, pues es que tú estás verdaderamente en el ultradogmatismo, ¿no es cierto? Pero es verdad, es decir, Josep Ferraro, eso que llaman la lectura humanista de Marx, es otra vez una larga discusión al interior del marxismo. Aquí Marx no ha introducido ningún elemento moral ni humanista, ninguno. Nunca aquí no has visto, Federico, que aparezca la idea de ética, de bondad, de humanidad. No, estamos hablando estrictamente de conceptos que describen la manera en que se producen mercancías y se intercambian. Nada más. Si después se extrae una lección moral o humana, eso es perfectamente posible, pero no hemos encontrado nada de eso. Ten atención a esta lectura, porque justamente esas lecturas tienden a colocar a Marx en un discurso más bien moral. Cuando Marx ha insistido una y otra vez, esto quiere ser conocimiento. Si de aquí se derivan conclusiones morales, esa es otra cosa. Pero primero hay que comprenderlo como conocimiento. ¿Sí queda un poco más claro, Federico? Estás leyendo a Josep Ferraro. Empecé hablando de mi amistad, porque no quiero que pienses que quiero criticar a Josep Ferraro. Simplemente quiero decir, esa lectura me parece que es una lectura sesgada de Marx por los intereses que cada uno puede tener, pero que presenta un sesgo que Marx mismo no está presentando. Si nosotros le asimilamos cualquier cosa a la lectura del Capital, bueno, pues lo que tenemos es una versión propia, válida perfectamente, y a lo mejor hasta correcta y muy, muy importante, pero en todo caso no la lectura propiamente de Marx. ¿Sí se ve? Qué bueno que me dice, porque sí estamos llevando todo de Josep Ferraro en el curso, entonces, pues para tomarlo con sal, ¿no? No, es decir, evalúalo. Es decir, ¿por qué citó a Lenin? Pues porque justamente ahí para él hay una alteración del proyecto original, ¿no? Eso cosa que sería muy discutible en todo caso, pero no te pido que creas en esta clase y no en la otra. Te pido que simplemente compares la lectura de Marx con las lecturas que se pueden hacer de él, que es distinto, ¿no? A ver, Alfonso. Es que justamente a eso exactamente me refería de respecto a esta visión de los dos Marx, ¿no? Y ahora, y sobre todo, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de
de los derechos humanos y un poco más filosófico, quizá no tan económicamente. Es decir, todos los que, cuando menos para mí, y esa es una opinión un poco personal, probablemente influenciada por el profesor Santiago Jiménez, pero estoy un poco más de acuerdo en el sentido de que todos aquellos, digamos, marxistas, sobre todo a partir de 1917 con todo el movimiento de la Revolución de Octubre, etcétera, me parece que hicieron o quisieron plantear a un Marx basado única y exclusivamente en el capital y no se toma en cuenta ya para las futuras generaciones textos que en ese momento de las futuras generaciones ya se conocían y que estos grandes escritores del marxismo, digámoslo así, no conocían, ¿no? Es decir, los textos de juventud de Marx. Entonces, por eso se hace como esta división entre el joven Marx y el Marx maduro. Pero yo realmente no creo que haya una división como tal, pero sí creo que hay quizá una evolución, no tanto como dije hace rato, ya reflexionándolo un poco más, digamos que una continuidad, pero sí una evolución. Marco. Sí, bueno, yo quisiera creo que es muy interesante en términos epistemológicos ver que aquí Marx nos ofrece una lección muy importante que es no desesperar de la realidad, ¿no? Porque en realidad lo que está describiendo Marx, para él no sería otra cosa que, pues, el horizonte de realización efectiva de la condición de libertad del hombre, ¿no? Entonces, creo que no desesperar del fetiche de la mercancía nos hace, pues, evitar todas estas salidas un tanto ideológicas que desprenden premisas justamente morales o como si la crítica no fuera un trabajo puramente científico, sino si combinara con representaciones y otras cosas, ¿no? En tanto que, por ejemplo, se le puede atribuir un valor moral a este discurso sobre el fetiche de la mercancía, pero en realidad sería justo pues como un añadido en el sentido de que Marx está describiendo científicamente pues estas relaciones sociales y no está diciendo como en el sentido de criticar, como decir qué está mal en esas relaciones, ¿no? Creo que esta lección de no desesperar de la realidad también nos hace darnos cuenta de que, pues, este fetiche de la mercancía, pues no debemos buscarle una salida, ¿no? O contrarrestarlo, porque pues justamente el modo de producción capitalista estará siempre íntimamente relacionado con este fetiche, ¿no? Explicarlo en su forma científica nos permite pues no desesperarnos de él y no buscar salidas como el antifetichismo, sino comprender científicamente por qué la sociedad cada vez pues coerciona más, ¿no? La libertad está cada vez más implícita en todas estas relaciones coercitivas y que cada vez son más imperceptibles, pero pues por ese mismo carácter del poder que se inmiscuye en la vida, pues no es el horizonte de realización del hombre, ¿no? No es una, pues, no es algo externo que viene a imponérsele al hombre, sino que pues es el resultado de su propia acción, ¿no? Y en ese sentido regreso a la idea de no desesperarnos de este carácter fetichista de la sociedad moderna, porque pues es la sociedad más avanzada a la que tenemos acceso, ¿no? Es la forma más elevada del espíritu, ¿no? Sí. Lamentablemente, Alfonso no conoció los cursos anteriores, particularmente el curso anterior en donde hablamos de Marx persona, ¿no? En donde hablamos de Marx persona y mostrábamos un rasgo que caracterizó a Marx siempre en su vida, que fue la idea de que había que transformar al mundo, pero había que conocerlo para transformarlo. Desde el joven Marx está presente la idea, y esto es algo que no va a cambiar nunca a lo largo de su vida. Se puede mostrar biográficamente,
Marx cree que las cosas tienen que cambiar, que este modo de producción es dañino y perjudica a la mayoría de la humanidad. Pero cree, y esa es la particularidad de Marx, que para cambiarlo hay que comprenderlo. Y dedicó su vida a comprenderlo. Entonces, comprenderlo no es renunciar al humanismo. A mí me parece eso muy brusco, Alfonso. ¿Quién les ha dicho que humanistas son solo los que se conmueven con la pobreza, por las dificultades o la alienación? Eso no es cierto. Se puede ser perfectamente humanista exigiéndose primero comprender, sabiendo lo que verdaderamente es humano en la humanidad y entonces intentando actuar en esas condiciones. No es verdad que hay una separación entre los que leemos el Capital y los que leen los manuscritos y que los primeros son muy humanos y los segundos somos inhumanos. Eso no es cierto. Simplemente entendemos que para ser humanista, realmente, lo primero es que hay que comprender. Y comprender quiere decir meterse en el mundo conceptual que hace ver el mundo como es. Ahora, si después de eso nos conmovemos y todo eso está muy bien, pero lo primero, y esto es justamente un rasgo de Marx, es, ¿quieres transformar las cosas? Compréndelas. Compréndelas, porque sin comprensión no hay transformación real. ¿Es verdad? Tú citabas el caso de la Unión Soviética. Permíteme decir, Alfonso, esos son temas totalmente distintos. Para comprender lo que sucede en la Unión Soviética hace falta, yo trabajé muchos años en eso, una gran cultura para ver lo que sucedió ahí, que no se limita a decir, es que leyeron El Capital nada más y no conocieron los textos de juventud. La Revolución Rusa y lo que pasa en torno a Lenin requiere un trabajo histórico muy puntual para poder comprender lo que realmente pasó. No se limita, pero de ninguna manera, a caricaturas como esa, ¿no? Ellos eran marxistas del Capital y no eran marxistas humanistas. Eso no es cierto. Hacer la historia así es hacer la historia a trompadas. Hay que detenerse mucho más para comprender las condiciones de existencia de las cosas. Yo rechazo pues la idea de que el humanismo es aquel que deja el conocimiento de lado para ponerse sensible. Yo digo que humanismo es aquel que comprende seriamente para entonces darle forma a su sensibilidad. No es cierto esa separación entre humanistas y lectores del Capital. Los lectores del Capital serios, como Lenin, por ejemplo, fueron perfectamente conscientes de lo que se trataba, era de modificar moral y económicamente a la humanidad. Y no es verdad que sean antihumanistas, eso no está bien. ¿Sí? Otra vez, una vez que comprendan el Capital, una vez que comprendan el mecanismo como Marx pide que comprendan, pues entonces desarrollen todas las tesis que quieran. Los derechos humanos no escapan a eso, Alfonso. Los derechos humanos también se deben comprender como un producto específico del capital, que nada tiene que ver con la sensibilidad a la humanidad. La sensibilidad es producto de ese mecanismo global, no a la inversa. Ese es el punto central. Pero en todo caso te dejo el tema, Alfonso, para que lo medites, porque por supuesto cada uno puede extraer las conclusiones que estime. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Qué más? A ver, pero me gustaría escuchar a los demás. ¿Qué piensan? A ver, Víctor, ¿qué piensas? Yo pensaba justamente en la última parte que leímos del Capital ahorita, y creo que lo que Marx nos está diciendo, o mejor dicho, no creo, lo que leo, es que, no sé, aquí no se trata de posiciones, ¿no? O al menos lo que estamos tratando de estudiar en esta parte del Capital, no se trata de una posición, no se trata de cuál me gusta más, ¿no? Sino se trata justamente, como usted nos explica, de un desarrollo conceptual, de una investigación, ¿no? Que tiende o pretende ser lo más objetiva posible. Y justamente esta parte que habla de la historia, a mí se me hace, pues, muy importante, ¿no? Porque
no hablo por todos mis compañeros en la UAM, pero bueno, en general, a veces creo que existe como cierta como desprecio o ignorancia hacia la historia, ¿no? Hacia las ciencias sociales en general. Y a veces muchos compañeros, sobre todo en filosofía, como que se conforman, ¿no? Con salidas aparentemente sencillas o aparentemente que se disfrazan de complicadas, ¿no? Por disfrazarse en formalismos y cosas así. Y se desprecia la historia porque se le confunde con relatividad o relativizar todo, ¿no? Y yo justamente veo eso aquí, ¿no? Que no se trata de nada más decir, es que es histórico, o es social, o es cultural, ¿no? Sino comprender ese proceso en el pensamiento, ¿no? Y eso ya es teoría, eso ya es filosofía. Y yo creo que yo creo que veo eso aquí en esta parte que leímos del Capital. Uh-huh. Déjame tomar ese punto, porque creo que es importante, Víctor. ¿Se acuerdan ustedes, los que están llevando el curso de la fenomenología, que Hegel dice, mi propósito es llevar la filosofía a dejar de ser amor por la ciencia, mero amor, una esperanza, una posibilidad, para convertirla en conocimiento, para hacer que la filosofía sea conocimiento? Y a mí me parece que eso está muy claramente en Marx y me parece muy importante para su formación. Una de las cosas por las que yo paso por un profesor muy duro es porque a la hora de los exámenes orales le pido a los alumnos que sean precisos en lo que están diciendo. En general, como dice Víctor, los alumnos de filosofía tienden a pensar que la filosofía es la ciencia de lo inexacto. Basta decir las cosas aproximadamente, pues hay como que se parece, ¿no? Y ahí se va, porque la filosofía finalmente te deja la idea de que, bueno, pues no hay que ser tan preciso en las cosas. Basta con medio tener una idea y decirlo aproximadamente y ya. No. La filosofía no es la parte guanga del conocimiento, ¿sí? No es la parte floja del conocimiento. La filosofía también quiere ser conceptualmente precisa, conceptualmente exacta. Eso que llamaba Víctor los formalismos, justamente descansan en eso, en la idea de que por fin ellos sí son precisos. Y los demás, pues no hacemos más que vaguedades. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tratamos de manejar los conceptos con gran precisión, con gran atención, para saber lo que estamos diciendo teóricamente. No es verdad que el formalismo sea el único que presta atención a la precisión. La filosofía no es la ciencia de lo inexacto, ¿eh? La filosofía quiere ser conocimiento, y conocimiento quiere decir rigor, quiere decir universalidad y necesidad. Eso es lo que Marx está diciéndonos. Por favor, tengan esto también muy claro, ¿eh? La filosofía no es la ciencia de lo relativo, de que, bueno, pues da igual si un día soy nietzscheano y al día siguiente marxista y al día siguiente apostólico. No. O sea, así no es la cosa. O más bien, para algunos de nosotros, así no es la filosofía. La línea que va de Hegel en adelante pretende que la filosofía es conocimiento. Por supuesto, conocimiento que se modifica, que se transforma, que puede equivocarse, pero que intenta ser conocimiento. Y luego de ahí desprende efectivamente opiniones particulares. ¿Sí queda un poco más claro? Otras opiniones. Me interesa ver, sobre todo con los más jóvenes. A ver, Belém, ¿tú qué percibes de todo esto? Sí, bueno, yo seguía pensando en lo que estábamos viendo sobre las diferencias que hace con la economía clásica y con la economía vulgar, cómo es que él, bueno, nos describe lo que serían ambas y cómo es que pone que esta economía vulgar son aquellos que piensan que el capitalismo no va a tener un fin. Y me parece que como que muchos toman esta idea, como que hay más personas que consideran que el capitalismo no tiene un final o que es algo que siempre va a estar. Y no se dan cuenta que incluso Marx no está de acuerdo con eso o que no concuerda con eso y que él no está diciendo eso. Y bueno, era lo que estaba yo pensando. Bien. A ver, ¿qué piensan otros? Por favor, expresen su opinión. A ver, Daniela, ¿tú qué piensas? Tú que estás empezando.
A ver, Eric, ¿qué piensas de esto? Hola, doctor. Pues mire, yo iba a decir un poco a manera de los evangelios. Dura palabra es esta, ¿no es cierto? Dura Eh, palabra. Dura palabra, en efecto. Yo, mire, yo no, yo comprendo un poco lo que dice mi compañero. Es más, e incluso acepto que su participación es oportuna porque yo creo que mucha de lo que él ha dicho nos ayuda a esclarecer, ¿no es cierto? De una u otra manera, todas esas dudas, en torno al proyecto que se tiene particularmente, ¿no es cierto? A la luz de lo que el profesor nos ha presentado. La lectura del doctor es una lectura, particular, ciertamente reconocida y aceptada por muchos de nosotros, por la fuerza que tiene en su presentación. Su lectura es la de un Marx que, como ya se ha dicho, tiene pretensiones ciertamente científicas. El profesor, como el profesor lo encabalga, ¿no es cierto?, con una serie de autores que han hecho de su labor crítica una labor ciertamente racional, universal, y que pretende además cierta sistematicidad para comprender, pues, lo que es. Es difícil ciertamente aceptar esto, porque implica precisamente adoptar un punto de vista conceptual. Esto quizá es lo más difícil alrededor de todo esto, ¿no es cierto? Importan desde luego sí las motivaciones personales, las emociones, pero estas son siempre consecuencias del itinerario propio del pensar. El esfuerzo de elevación conceptual tiene un precio a seguir, y este precio es el camino del conocimiento. Eso es algo muy bonito que, por ejemplo, uno puede captar tan pronto se ha involucrado en la biografía de un autor. Un autor, desde luego, de amplio alcance, trátese de Hegel o de Marx. ¿No es cierto? Pero aquí hay una cuestión que sí, ciertamente hay que distinguir. Y tiene que ver, pues, con las diferencias de periodización, ¿no es cierto? El joven Marx no tiene clara todavía algunas cosas, como se dijo en la clase pasada, incluso todavía en la primera parte del Capital, ¿no? Pero tan pronto captamos poco a poco el itinerario de su desarrollo, vemos con muchísima más claridad la forma, pues, concreta que su pensamiento ha alcanzado. No sé qué más decir, doctor. Esto es, desde luego, un punto de vista personal. Sí. No quisiera tampoco involucrarme en cuestiones teóricas, que desde luego yo comparto con usted plenamente, porque sería repetir una y otra vez lo que ya se ha dicho. Pero, en fin, ese es como mi punto de vista. Ya. A ver, José, un espinosista acabado. Sí, bueno. José, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, ahorita que lo mencioné, y ahorita medio que es que se me estaba trabando en internet, pero lo que llegué a escuchar de la participación del compañero Marco y del compañero, bueno, de Víctor, hay algo que hicieron mención a ellos que está intrínseco, y es algo que luego comprender en el desarrollo, lo que llevamos en el desarrollo y explicación del Capital, pero en el nivel epistemológico, y es esa enseñanza que hizo mención Marco de la tranquilidad para entender el devenir propio del Capital. No sé si podría llamarlo con ese término, esta virtud del pensamiento, o lo que se llama como la certeza propia del pensamiento para poder comprender cómo es que se desarrolla todo este momento propio del Capital, o en otros términos, saber qué se sabe, cuál es la génesis y el momento que implica en su desarrollo esta forma de producción. Porque si sabemos que el capital no es algo que se da como algo eterno, sino que es algo que se genera en un punto específico, es porque tenemos la certeza de todo un desarrollo
lógico que implica en su propia interioridad al capital. El caso contrario sería de esta economía vulgar que cree que el capital siempre va a existir y es algo que sigue reproduciendo, valga, no sé cómo decirlo inexactamente dentro de nuestra sociedad. La conciencia común sigue creyendo que el capital seguirá siendo algo por toda la eternidad porque no logra comprender su movimiento interno. Muy bien, gracias, José. Víctor, ¿tú quieres decir algo? Luego te voy a preguntar a ti, Tomás, piénsale. Una pregunta, profesor. Hace rato nos hablaba sobre la idea de crítica en Marx. A mí me llama mucho la atención esa idea, ese concepto, sobre todo en el método. ¿Nos podría compartir bibliografía o alguna fuente para comenzar a explorar esa idea, ese concepto? Hay alguna bibliografía, pero en donde se ha tratado más el tema es en Hegel, no en Marx, ¿no? Entonces te voy a enviar o te voy a sugerir algunos libros sobre el concepto de crítica de Hegel, que no lo continúan con Marx, pero me parece que se puede continuar fácilmente, que se refiere a la manera en que Hegel enfrenta sobre todo las posiciones de Kant. Yo me he permitido escribir algún artículo sobre Marx, sobre el término de crítica en Marx, que ignoro si conoces, voy a ver si te lo puedo pasar, porque está en un libro publicado, y luego de una conferencia que es así, no puedo recuperar. Yo lo tengo, doctor, si quiere yo se lo hago llegar. Si me pasa No, yo lo tengo. no, pero es un libro, es un libro distinto al que tú citas. No, pero tengo también ese artículo. Lo que pasa es que de ahí mismo se baja, bajé varios escritos de usted y está ese artículo también. Bueno, hay un artículo que se llama La crítica de Marx, el concepto de crítica en Marx. El concepto de crítica en Marx. Pero necesitas, Víctor, también es este material que te digo que se refiere más bien a Hegel. Déjenme insistir en este punto porque definitivamente me niego a la idea de aceptar que el conocimiento excluye la emoción o la moralidad o la ética. Ignoro si vamos a tener tiempo, pero en El Capital están contenidas las críticas más emotivas, las críticas morales y éticas con más calzones que yo conozco, y están en El Capital, es decir, no están en un tratado de ética, están en un tratado de cómo es la sociedad y qué consecuencias tiene para la gente, para los que vivimos ahí. Con esto lo que quiero decir es, sencillamente no es verdad que el camino de Marx, que es comprender racionalmente, excluya la emoción, la humanidad, la compasión, el reclamo moral. Si ustedes leen el volumen 1 completo, encontrarán las páginas más críticas en el plano moral, personal, ético, que se hayan hecho al capital. Pero han sido hechas a partir de este conocimiento. Definitivamente hay que rechazar la idea de que conocer es deshumanizarse. Para Marx, conocer es humanizarse en el sentido más fuerte del término, porque es comprender lo humano, comprender, como decía Marco, de qué manera el mundo en que vivimos es nuestra obra. Ese me parece el humanismo más potente que hay, porque entonces tiene sentido el reclamo moral, el reclamo ético, lo que quieran. Sencillamente, no es verdad que en El Capital haya una especie de abstracción crítica moral, sino al contrario, hay una crítica profundamente ética y moral, pero que descansa en el conocimiento de los mecanismos
que produce nuestra situación. Tomás, ¿cuál es tu opinión? Esta clase está resultando un poco diferente a las otras, pero creo que es interesante. Sí, sumamente interesante, doctor. Y como usted mencionaba, ¿no? Es una pena que los compañeros no hayan podido tomar la clase anterior de Marx, el hombre, porque en ella me parece que se esbozan precisamente las condiciones materiales en las que Marx está viviendo y está trabajando, ¿no? Como usted decía, ¿no? El hecho de que alguien, el hecho de que un filósofo se comprometa científicamente para conocer la realidad y dar las condiciones materiales de esta realidad, pasando frío, pasando hambre, perdiendo hijos, ¿no? Creo que es una gran lección de moralidad, ¿no? Me parece que si no se utiliza con cautela una lectura filosófica o cientificista de Marx, se puede caer en múltiples interpretaciones, ¿no? Hay filosofías que pretenden acercar a Marx o al Marx científico y al Marx filósofo a ciertas afinidades personales, y yo creo que eso es sumamente peligroso, ¿no? Eso es sumamente tendencioso. Uno debiera leer a Marx dejando que Marx mismo nos dé cuenta y nos pruebe de cuál fue su método y de cómo avanzó en el desarrollo de sus descubrimientos, ¿no? Ciertamente, en este libro que usted nos hizo llegar o nos hizo estudiar, el amor y el capital, me parece que es de Mary Gabriel, ¿no? Ahí se esboza muy bien Marx el hombre, ¿no? Se esboza estas inquietudes que él tiene, se esboza estos desgarros que él tiene, y aún así no permite que estos desgarros y estas inquietudes y estos dolores desvíen su trabajo científico, ¿no? Yo creo que eso tiene un gran valor, ¿no? Y si uno, como decía Eric, se mete a leer las biografías de los autores, uno comprende cuáles son las causas de sus investigaciones, ¿no? Entonces, quizá la recomendación aquí importante sería no dejar que las afinidades personales nos lleven a tener una lectura tendenciosa de Marx, como muchas filosofías en la actualidad, y no vamos a mencionar nombres, nos sugieren, ¿no? Hay unas que acercan a Marx incluso a una suerte de mesías cristiano, ¿no? Eso creo que es quizá interesante para algunos, pero nos aleja un poco de la versión, digamos, filosófica y cientificista de Marx, ¿no? Yo creo que eso es de suma importancia, ¿no? Tener en cuenta siempre a un Marx científico, a un Marx que no fue panfletario, que no dejó que estos sentimientos le desviaran de este método científico filosófico, ¿no? Y creo que hasta ahí me quedaría, doctor. Es muy interesante lo que dices, ese ángulo que tomas, porque efectivamente si alguien sufrió en su vida personal fue Marx, ¿no? Mucho más que todos los que hoy hablamos de él, ¿no? A mí eso me parece muy importante, ¿no? Hay mucha gente que desdeña a Marx diciendo, bueno, se equivocó o lo que sea, ¿no? Cuando la verdad es que no tenemos la estatura personal de alguien así, ¿no? No le llegamos ni a los talones. Entonces, él no permitió, como tú dices correctamente, él no permitió que las inmensas dificultades de su vida lo desviaran de hacer un trabajo teórico. Y en cambio nosotros que vivimos a todo mecate, pues nos permitimos aligerarnos el trabajo teórico y consolarnos con otras cosas, ¿no? A ver, Federico, me interesa tu opinión porque tú eres alguien que está leyendo a un colega nuestro. José Ferraro murió hace no muchos años, ¿eh? Bueno, en fin, para mí 20 años ya no son muchos años, pero a lo mejor ya pasó, ¿no? Federico, ¿qué piensas de todo esto? Creo que Eric quería hablar. Ahorita te doy la palabra, Eric. Sí, la verdad, en el texto de Ferraro, como hemos visto, es nada más introducción al pensamiento en Marx y Engels. No he visto mucho sobre Marx persona. Sin embargo, sí, en mis cursos he escuchado comentarios de, no, pues Marx, vivió toda su vida muy bien acomodado, que fue mantenido por Engels, que vivía en un barrio pues acomodado porque no quería vivir con el proletariado, etcétera, etcétera. Todas esas como descalificaciones que pues yo en lo personal nunca me he metido como en Marx persona porque sé que su imagen está muy mistificada y muy satanizada a la vez.
Entonces, pues como no tengo las fuentes históricas como para verificar ello y siento que van a, pues ahorita eludir en mis lecturas del Capital y de otros textos marxistas, no me he adentrado mucho en ello. Pero sí, es recalco, ¿no? Esas descalificaciones personales. No permitas que eso suceda, Federico. Tomás, Eric quería hablar primero y luego vas tú, Tomás. Eric primero y luego tú, Tomás. Gracias, doctor. Ahora quisiera recalcar un poco porque pareciera que lo que uno defiende es un dogma de fe, ¿no es cierto? Pareciera que nosotros arrancamos de ciertos presupuestos y que de ahí no nos queremos más bien mover. No, yo siempre he pensado que la idea de toda la filosofía, un poco como la profesora ya lo ha mencionado, es que se trata aquí de una exigencia y la exigencia propia del pensar. Quizá algo que podríamos adoptar de Marx, ojalá pudiéramos heredar todo su conocimiento, no es cierto, pero en algo lo podemos seguir y tiene que ver un poco con el espíritu que adopta este pensador para desarrollar pues una posición filosófica. Esto es ciertamente importante porque aquí se establece pues, a mi manera de ver, digamos, la exigencia de elevación como otras filosofías lo proponen para comprender la realidad objetivamente. Un poco siempre yo lo he dicho a la manera con Hegel, ¿no es cierto? Que es el autor a que yo me dedico. Y es, la filosofía de Hegel, si algunos prefieren, podrían reescribirla de una u otra manera, ¿no es cierto? Y aún así, estamos siempre colocados en el itinerario propio del pensar. El pensamiento siempre exige un desarrollo, ¿no es cierto? Pero adopta un punto de vista ciertamente conceptual, tan pronto como dijo ya el profesor, se le reconoce como necesariamente, donde es cierto, cada momento es importante, pero igualmente universalmente, porque solo en la universalidad podemos dar cuenta de las condiciones objetivas de la realidad. Digamos, esta elevación, ¿no es cierto? O este seguimiento del itinerario conceptual es el que nos permite, pues, comprender la realidad tal como es. Vale, Tomás y luego Alfonso. Tomás. Sí, doctor. Quizá sería importante, ¿no? Recomendar al compañero no dejarse llevar por estas críticas ad hominem, estas críticas bien chafas de personas que quieren simplemente criticar por criticar, porque eso da cuenta de un espíritu y de un intelecto, pues, bastante perezoso, ¿no? Es muy sencillo criticar al autor de oídas, de escuchar lo que alguien más dijo sobre él, cuando realmente la crítica importante a un autor debiera ser meterse a ensuciarse las manos, ¿no? A trabajar y realmente criticarlo desde el interior del núcleo teórico. Yo también he escuchado estas críticas, siempre las existen, ¿no? De sociólogos, de economistas que decían, bueno, pues es que Marx era un flojonazo, ¿no? Nunca trabajó. Realmente basta leer su introducción, doctor, ¿no? Y darse cuenta de que pues vivió una persecución tremenda y trabajó como periodista, trabajó como de lo que se permitiera, ¿no? A la Entonces, cárcel, estuvo a punto de que lo fusilaran. ¿Cómo es posible o que sea, digan? sí, basta leer su introducción, doctora, a una invitación a Marx, ¿no? Donde usted prueba con bases históricas que realmente el cuate tuvo que trabajar de lo que encontraba, ¿no? Y entonces estas críticas como bien chafas de decir, bueno, pues es que nunca trabajó, ves que Engels lo mantenía, ¿no? Cuando Engels creo que lo hizo a ratos un poco egoístamente, ¿no? Engels habría tenido el dinero para permitir a Marx trabajar materialmente muy bien. O sea, yo recuerdo que justo en El Amor y Capital, Marx está escribiendo a Engels y le dice, bueno, pues es que tuve que vender mis botas, ¿no? Y mi abrigo, y está pasando frío dentro de la biblioteca de Londres, ¿no? Entonces... O no puede ir, hay cartas en las que dice, como me empeñé mi abrigo, no pude ir a trabajar a la biblioteca. ¿En qué libro, perdón? Hay muchas biografías de Marx, pero basta leer su correspondencia, Federico.
Pero este libro se llama Amor y Capital, ¿no? Pero es un libro reciente. Sí, de hecho yo lo encontré en PDF, doctor, y me lo mandé a imprimir porque además está carísimo Sí. comprarlo nuevo, pero yo lo tengo en PDF, entonces si quieres se lo puedo enviar a Yared y que ella lo haga circular por el resto de Por compañeros. favor. Por favor, porque a Pero, mí también me interesa ese libro. Yo lo he estado buscando desde hace tiempo. pero con lo que quisiera terminar es que uno, nada más un comentario rápido, uno puede ser o no marxista, uno puede ser o no hegeliano, Foucaultiano, pero si uno se mete, vamos, al desarrollo teórico e histórico de estos autores, uno no puede desechar de buenas a primeras sus posturas, ¿no? Con una postura tan chafa como decir un ad hominem, ¿no? Entonces, creo que la crítica real debe ser, pues al menos tomarse la decencia y el decoro, si uno va a hablar y va a criticar a un autor, leerlo, ¿no? Entonces, estas críticas chafas creo que no hay que tomarlas en serio. Sí, como te digo, a mí me parece, y incluso lo escribí así, esa clase de críticas que hacen de Marx algo que no fue y que pretenden con eso descalificarlo, para mí muestran la pequeñez del que escribe, no la pequeñez del que recibe el escrito, ¿no? Sino, no la pequeñez del que se refieren, sino la pequeñez del que lo escribe y lo cree, ¿no? Bueno, atención, Federico, casi cualquier biografía sirve. Tampoco llevaste la clase anterior de Marx, en donde leímos una semblanza que escribí sobre Marx, justo en el homenaje a los libros de homenaje que publicamos a él. Eso es bastante malo el libro, pero mi semblanza es bastante buena, en cambio. Describe bien, creo, al personaje, ¿no? Esa también te serviría, además de la biografía, que es muy interesante. Se llama Amor y Capital porque dice la autora, aunque no es cierto, que es una biografía que hace más énfasis en Jenny Marx, pero no es cierto, porque de Jenny sabemos muy poco. Y hay una biografía de Jenny Marx que se publicó en Estados Unidos. Esa les pido que me ayuden a buscarla, porque yo sé que se publicó en los años 70, en los años 30 en Estados Unidos, y es la única biografía que yo sé que existe, no sobre Marx, sino sobre Jenny Marx, sobre su mujer. Esa yo no la conozco y me gustaría conocerla, pero fue un libro de los años 30 y seguramente tendré que ir a la biblioteca de Cambridge para fotocopiarla, pero no veo dónde si no. Alfonso, ¿tú quieres participar? Sí, quería participar justo porque se me hace muy interesante estos comentarios que hacían tanto Federico como Tomás, y no solamente respecto a Marx, me parece que otro personaje que está súper infravalorado por muchos de los que se dicen marxistas, pues es el mismísimo general Engels, ¿no? O sea, todo mundo piensa, o todo mundo quien no ha leído a Engels, piensa que era el mecenas, ¿no? Y el que lo mantenía y el que nada más estaba como su asistente y que Marx hacía todo, cosa que no es cierto, ¿no? Digo, insisto, no he leído la biografía de Mary Gabriel, por eso me interesa, pero cuando menos Gareth Stedman Jones y en la película justamente del joven Marx se muestra cómo Engels justamente ayudó al mismo Marx, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el manifiesto comunista que todo el mundo dice que nada más es de Marx, pues hombre, el manifiesto comunista, pues los puntos específicos directamente políticos del trabajo, pues son los principios del comunismo de Engels, ¿no? Y el que no quiera verlo, pues es como diría el buen Atilio Borón, está viviendo no sé en qué mundo, ¿no? Es decir, Marx le puso la parte filosófica, digamos, al manifiesto, pero la parte, digamos, de los puntos políticos específicos, pues son de Engels y de los principios del comunismo, ¿no? Y así hay muchos otros escritos, por ejemplo, la misma ideología alemana, ¿no? La escribieron entre los dos, ¿no? Entonces, el infravalorar de esa manera a Engels me parece, así como con Marx, me parece sumamente injusto.
y no haber leído al autor, porque Engels tiene también unas cuantas obras muy interesantes y muy buenas, ¿no? Que el mismo Marx incluso admiraba. Muy bien, Alfonso. ¿Algún comentario más? No, vamos a terminar esta parte. A mí no me ha parecido inútil la clase, aunque reconozco que es muy poco lo que hemos avanzado. Quedan 10 minutos. Dice Marx, de ahí que poco más o menos, estoy volviendo a la página 99, de ahí que poco más o menos trate a las formas preburguesas del organismo social de producción como los padres de la Iglesia a las religiones precristianas. Así trata el economista a las formas anteriores de producción. Y la nota es muy simpática porque otra vez vemos la fuerza de Marx, ¿no? Los economistas tienen una singular manera de proceder. No hay para ellos más que dos tipos de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, las de la burguesía naturales. Se parecen en esto a los teólogos que distinguen también entre dos clases de religiones. Toda religión que no sea la suya propia es invención de los hombres, mientras que la suya propia es, en cambio, emanación de Dios. Así piensa el economista burgués, ¿no es cierto? Esta es la forma natural de producir y todas las demás eran formas erróneas, artificiales, equivocadas, que finalmente han desaparecido, ¿no? La nota la voy a leer porque nos queda muy poco tiempo. Discúlpenme, yo pensaba terminar el capítulo esta vez, pero no va a ser posible. Falta todavía un poquito. Pero esta parte es muy bella de Marx, porque es muy Marx, es muy crítico, pero el crítico más inteligente que uno puede encontrar, ¿no? Dice Marx en la nota 32, realmente cómico es el señor Bastiat, quien se imagina que entre los griegos y los romanos antiguos no había más que el robo. Pero si durante mucho tiempo solo se vive del robo, es necesario que económicamente exista algo que robar, o el objeto del robo se reproduzca de manera continua. Parece, por consiguiente, que también los griegos y romanos tendrían un proceso de producción y, por tanto, una economía que constituiría la base material de un mundo exactamente de la misma manera en que la economía burguesa es el fundamento del modo de producción feudal. ¿O acaso Bastiat quiere decir que un modo de producción fundado en el trabajo esclavo constituye un sistema basado en el robo? En tal caso, pisa terreno peligroso. Si un gigante de pensamiento como Aristóteles se equivocaba en la apreciación del trabajo esclavo, ¿por qué había de aceptar un economista pigmeo como Bastiat para juzgar el trabajo esclavo? Ahora, esta nota es particularmente interesante porque justamente Marx va a dedicar un fragmento poco después del Capital, a ese sí vamos a llegar, en que dice, es que el capitalismo no es un robo. A Marx le importa muchísimo probar que el capitalismo no descansa en el robo, ni en el engaño, ni en la ficción. Esa manera, otra vez, esa manera de juzgar el modo de producción está totalmente equivocada. El capitalista no roba, ni engaña, ni miente, no. El capitalista respeta todos los principios de la economía burguesa, todos. El derecho, el intercambio, el pago, no. Y a pesar de eso, obtiene una ventaja que le permite estar en un nivel superior. Para Marx es muy importante, otra vez, probar que el capital funciona objetivamente y que no descansa ni en un robo, ni en una mentira, ni en un engaño, ni en una ficción. Descansa en un mecanismo objetivo que, si no se comprende, no se puede entender entonces cualquier crítica al capital. No hay que criticar al capital de esa manera, hay que criticarlo por su mecanismo objetivo. Ese es el sentido de Marx. Por eso aquí le importa el término robo, ¿no? Porque claro, hay muchas versiones de Marx o de supuestos marxistas que dicen, pues es que es un robo, es una mentira, viven bajo el engaño. No, eso no es Marx. Marx va a mostrar cómo se produce la plusvalía
sin que intervenga para nada ninguno de estos elementos fuera del derecho. Al contrario, dentro de los mecanismos del derecho burgués. ¿Está claro? Leo por el tiempo que me queda la última parte de esa nota, porque si no, confundo las cosas. Estoy en la página 100. Aprovecho la oportunidad para responder brevemente a una objeción que aparece de mi obra sobre la crítica de la economía política. Crítica que me formuló un periodo germano norteamericano. Mi enfoque, sostuvo según el cual el modo de producción dado y las relaciones de producción correspondientes al mismo, en suma, la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. Ese enfoque materialista, según el cual el modo de producción material condiciona, sería indudablemente verdadero para el mundo actual en el que imperan los intereses materiales, pero no para la Edad Media, en la que prevalecería el catolicismo, ni para Atenas y Roma, donde la política era la que dominaba. Así es como nos cuentan la historia, ¿no? En Grecia y en Roma la política era lo que dominaba. En la Edad Media lo que dominaba era la religión de Cristo. Y dice Marx, bueno, dice en primer término, es sorprendente que haya quien guste suponer que alguna persona ignora esos archiconocidos lugares comunes sobre la Edad Media y el mundo antiguo. Lo indiscutible es que ni la Edad Media pudo vivir de catolicismo, ni el mundo antiguo de política. Es, a la inversa, el modo y manera en que la primera y el segundo se ganaban la vida, lo que explica por qué, en un caso la política y en otro el catolicismo, desempeñaron el papel protagónico. Por lo demás, basta con conocer someramente la historia de la República Romana, por ejemplo, para saber que la historia de la propiedad de la tierra constituye su historia secreta. Ya Don Quijote, que por otra parte tuvo que expiar el error de imaginar que la caballería andante era igualmente compatible con todas las formas económicas de la sociedad. Vean ustedes, eso es Marx, ¿no? Eso es un Marx muy bonito, ¿no les parece? Refuta al otro diciendo, hombre, no me vengas con esos lugares comunes y triviales, ¿no? La Edad Media no pudo vivir de la palabra de Cristo. Eso es lo que nos hace creer. ¿Se acuerdan ustedes que en la ideología alemana él arranca diciendo, cualquier tendero, el señor de la esquina, de aquí del puestecito de la esquina, sabe que no hay que creerle a la gente por lo que dice, sino por lo que hace. Y en cambio, dice, hay historiadores que le creen a la Edad Media por lo que dice de sí misma, es decir, que vivía de catolicismo, que vivía de la palabra de Dios. Pues eso no es cierto, ¿no? Cualquier tendero sabe que no hay que hacerle caso de lo que una gente meramente dice, hay que hacerle caso en lo que hace, en lo que se ve que hace. ¿No es verdad? Pues esta es la lección que da en esta parte, ¿no? Diciendo, decir que mi método es equivocado porque la Edad Media vivía de catolicismo y porque Grecia y Roma vivían de política, pues es realmente no conocer la historia, ¿no? Es creer simplemente el imaginario bajo el que vivía en esos momentos, ¿no? Es a la inversa. Es la base material la que explica por qué Atenas y Roma podían vivir de la política, porque descansaban en trabajo esclavo, y por qué la Edad Media podía vivir de catolicismo, porque era la manera de asegurar la inmovilidad de las estructuras políticas, ¿no? Simplemente. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario? Nos quedan 3 minutos ya muy brevecitos. ¿Algún comentario? Me quedé en la página 100, lamentablemente. Bueno, no está mal simbólicamente en la 100. Bueno, nada más un comentario en adelante. Miren, una vez terminado este apartado, vamos a leer el capítulo 2, que se llama el proceso de intercambio, pero lo vamos a leer mucho más rápido. Yo voy a hacer, de hecho, una lectura relativamente rápida del capítulo 2, que se llama el proceso del intercambio. Y no vamos a leer el capítulo 3, que se llama el dinero o la circulación de mercancías. Marx le dedica un largo capítulo al dinero, porque le importa desentrañar el fetichismo del dinero. Pero no es eso lo que a nosotros nos interesa. De manera que les comento esto porque
terminando el capítulo 2, que se llama el proceso de intercambio, vamos a pasar al capítulo 4, en donde ya se empieza a ver, digamos, el capital en su proceso de expoliación, en su proceso de extracción. El capítulo 4 empieza, a ver, Marx dedica una larga parte al dinero, pero no es eso lo que nos interesa. El capítulo 4 abre ya la sección segunda y se llama la transformación del dinero en capital. Eso es muy importante, ¿no? Porque Marx examina el dinero, pero dice, atención, atención, el dinero no es capital, el dinero es dinero. Y ya vimos que es una mercancía particular colocada en un sitio particular. Vamos ahora a comprender cómo el dinero se transforma en capital. ¿Sí queda claro? A ver, Federico, ¿tú quieres decir algo? Sí, más que nada es una pregunta, pero si quiere la hago al final de cursos, sobre otros cursos. Bueno, espero que quede claro. Terminando este capítulo, que ahora sí terminaré la próxima clase, cueste lo que cueste, pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 lo voy a recorrer relativamente rápido, porque ahí lo que Marx intenta mostrar es cómo el fetichismo de la mercancía se convierte a través del intercambio en el fetichismo del dinero. Y entonces pasa a examinar cómo funciona el dinero. Pero ese no es un problema que nos interese especialmente. Nos interesa ver cómo se transforma ese dinero en capital. De manera que leeremos el capítulo 2, nos saltaremos el capítulo 3. Yo haré una presentación rápida, ¿eh? No, eso no quiere decir que lo van a ignorar. Quiere decir que yo haré una presentación global para que tengan una idea de lo que pasa ahí, pero no ese es el punto central. Nos vamos al capítulo 4, que es donde el dinero empieza a transformarse en capital. ¿Sí? Hasta ahora no sabemos más que qué es la mercancía, qué es el dinero, qué es el valor. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Vamos a entrar al intercambio y luego vamos a entrar al intercambio prácticamente, no, positivamente capitalista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se transforma el dinero en capital? Es una afirmación bastante interesante, ¿no? El dinero no es capital. Solo en ciertas condiciones se transforma en capital. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿No? ¿Ninguno?